Hoy vamos a ver la clase número 43 de la Escuela de Reino. Suena harto, pero en realidad hemos ido de a poquito. Este es el tercer módulo. Hubo un primer módulo con creo que 20 y algo clases. Ya no tengo el número así en la memoria. Y luego un segundo módulo con, no sé, una veintena más de clases. Y partimos este nuevo módulo hace como un mes aproximadamente, donde estamos viendo del capítulo 15 al capítulo 23 del libro El Reino de Dios. Vamos a terminar finalmente de estudiar el libro completo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el mundo. El mundo. Vamos a entrar al capítulo 16 del libro y vamos a hablar de este sistema que sabemos es un sistema anti-Dios, es un sistema sin Dios y además anti-Dios, anticristo, una palabra fuerte, anticristo, pero el mundo es un sistema que se opone a Cristo. O sea, no solamente es contrario a Cristo, sino que busca suplantar a Cristo. Eso es fuerte. Y mientras preparaba esta lección y repasaba el bosquejo, yo he predicado muchas veces de esto. Tampoco somos muy innovadores. Nosotros hace varios años recibimos esto de nuestro apóstol Lucas y tampoco él fue tan innovador al hablar de esto. Hay varios libros. Watchman Nee habló mucho del mundo, tiene un librito bien bueno que se los recomiendo, se llama No améis al mundo. No es un tema del que no hayamos hablado, no, al contrario, hemos hablado muchas veces de esto, pero mientras lo preparaba sentí una impresión más profunda de las cosas que vamos a tratar hoy. Sentí que el Señor quiere llevarnos a una revelación más profunda, a un entendimiento más profundo, un discernimiento más agudo de qué es lo que es mundo en nuestras vidas, qué es lo que todavía está sujeto a la operación del mundo. Y como vamos a hablar ahora, entendiendo que mundo no tiene que ver con el ámbito de lo físico, del ir a trabajar, del ir a comprar, del vivir, no, tiene que ver con un sistema invisible que es espiritual y es anti-Dios. Entonces vamos a entrar a explicar en qué consiste ese sistema, cuál es su origen, cómo se fue construyendo, y vamos a ir poco a poco, espero en 2 clases, esta y la siguiente. Entonces vamos a comenzar a hablar de qué es lo que es el mundo, dónde se origina este sistema. Lo primero que debemos saber es que el mundo no fue creado por Dios, el mundo como sistema espiritual. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el primer hombre Adán, la primera mujer Eva, los colocó en un huerto, en el huerto del Edén. Estrictamente hablando, puso al hombre en el huerto y la mujer fue creada dentro del huerto, pero eso ustedes ya lo saben. Entonces el hombre y la mujer, o el hombre corporativo, fue puesto en este huerto, en un ambiente gobernado por la gloria de Dios, donde Dios proveía directamente para todas sus necesidades. O sea, el huerto era un lugar maravilloso. O sea, cuando dice la palabra que fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Había una dimensión de gloria en la que nuestros primeros padres vivieron, que nosotros, hasta antes de conocer a Cristo, no dimensionábamos y caímos de ahí. El ser humano fue destituido de la gloria de Dios. Caímos de la gloria. O sea, no fue solo caer en pecado. Así como que me tropecé en el pecado, en el barro. No, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Vivíamos allí. Eso es muy fuerte. El huerto era un lugar donde no había muerte. El hombre y la mujer comenzaron a morir después de pecar. En el huerto no había enfermedad. Piénsalo, yo sé que esto cae, que lo hemos oído tantas veces que cae como así de cajón, pero piénsalo, no había enfermedad. Todos nosotros nos enfermamos aquí en la tierra. En el huerto no había enfermedad, en el huerto no había escasez. Todo era abundante. Dios proveía para todas sus necesidades, no había estrés, no había ansiedad. Los psicólogos estaban todos cesantes. Nadie estaba con crisis de pánico, de angustia. El huerto era un lugar maravilloso. ¿Cuál es el tema? Esa era la intención original de Dios para el ser humano. O sea, cuando tú te preguntas, pero ¿y por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, miremos el diseño original. Eso no era el plan, toda esa maldad no era el plan de Dios para el ser humano. Dios es un Dios de amor. Creó al ser humano para vivir en un lugar perfecto. Nosotros salimos del huerto. Nosotros comimos del fruto que no debíamos comer. Nosotros desobedecimos, nos rebelamos contra Dios. Sé que es nuestra culpa, pero Dios no se para desde lejos a decirle su culpa,
sino que Él dice, sí, es su culpa, pero yo lo voy a arreglar. Y Él vino, Dios se hizo hombre, para resolver en la cruz el problema que nosotros causamos y nos reconcilió con Él. Y nos trajo de vuelta al origen, al reino, a ese huerto orgánico que es el reino. Hablábamos en el capítulo anterior del libro que vimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, Él nos vino a buscar para traernos de vuelta al origen. Pero lo primero que tienes que ver, la intención original de Dios no era la muerte, ni la enfermedad, ni la pobreza, no era todas las cosas que hoy golpean a la humanidad. Era perfecto, era un ambiente gobernado por la gloria de Dios. ¿Qué pasó? Nosotros pecamos, fuimos destituidos de allí, y una vez que fuimos destituidos de la gloria de Dios, entró en el ser humano la muerte física. O sea, Adán y Eva comenzaron a envejecer y hasta que finalmente murieron. Adán vivió más de 900 años. Eva no recuerdo si dice, pero también fueron extremadamente longevos y sus descendientes poco a poco comenzaron a vivir en promedio menos y menos. Tremendo, cómo el ser humano comenzó a apagarse. Y entró también la muerte espiritual. Y entraron todas las consecuencias del pecado. La enfermedad, el dolor, la pobreza, la miseria, los conflictos, la angustia, la tristeza, la falta de identidad, la falta de propósito y todo lo demás que tú conoces. Todo eso entró a causa del pecado. Insisto, sé que tal vez esto ya lo sabes, pero dejémonos impactar por esto. Hoy mientras preparaba esto, mi espíritu fue profundamente impactado. Porque si tú no has visto el plan original de Dios, entonces no entiendes a dónde Él nos quiere llevar de vuelta. Es allí. Cristo vino para llevarnos de vuelta allí a esa condición. A los pocos días de pecar, el ser humano comenzó a notar la muerte entrando en su cuerpo. Algunos cabellos comenzaron a volverse blancos, salieron arrugas en su rostro. Imagínate darse cuenta que estaban envejeciendo, comenzar a perder sus fuerzas naturales, sentir achaques. Tal vez Adán comenzó a ver menos. Todos los achaques en ese tiempo no habían lentes tampoco. Fuerte. ¿Qué más ocurrió? Ya no había alimento así a destajo disponible. Tenían que trabajar con el sudor de su frente, el sudor de su frente, con esfuerzo. La tierra era dura, tenían que labrarla. Los animales se volvieron salvajes. Tuvieron que buscar la forma de protegerse, de defenderse, como que toda la tierra como que los rechazaba. Todo el planeta era hostil hacia ellos, porque no solamente entró el pecado en el hombre y toda la humanidad se corrompió, toda la tierra se corrompió a causa del pecado del hombre. Es como toda la creación diciendo, esto es tu culpa, te odiamos. Un sistema, un mundo, todavía no un sistema, como un planeta hostil hacia el hombre. Imagínate las primeras enfermedades, ¿cómo habrá sido? No sabían que los resfriados duran una semana, pensaron que se iban a morir, no había medicamentos. Yo no sé si tú estás al tanto que hasta hace un par de generaciones atrás la gente moría de neumonía. Ahora es como, sí, una neumonía. A ti te daba neumonía y te morías. Te agarraba una infección hace no tantos años atrás y te morías porque no habían antibióticos, o al menos no tan disponibles como ahora. Si tú meditas, por ejemplo, hace apenas 200 años atrás, por ejemplo, el primer misionero que fue a India de la época moderna, William Carey, murió su esposa y murió su hijo, con fiebre, diarrea. Claro, si tú te pones a ver que en ese tiempo no había agua potable, eso explica muchas cosas. Eso no fue hace tanto tiempo. No fue hace tanto tiempo. En nuestro país ya era independiente. No fue hace tanto tiempo. Entonces, es fuerte esto. Es fuerte. Las consecuencias del pecado. Surgieron los conflictos, los pleitos, las guerras, el primer asesinato. El mismo hijo de Adán mató a su otro hijo. Caín mató a Abel. Terrible. Entonces, frente a todo este escenario, el hombre se sintió desvalido, se sintió desprotegido frente a este planeta hostil. Entonces, Satanás, que por causa del pecado del hombre se volvió el príncipe de este mundo, tomó autoridad por sobre el planeta. ¿Por qué? Porque la autoridad le había sido dada al hombre para representar a Dios en la tierra. El hombre traiciona al gobierno de Dios y se lo entrega el poder a Satanás. Entonces Satanás se volvió el príncipe de este mundo y Satanás creó un sistema, un arreglo invisible, es un sistema espiritual que se llama mundo.
que busca ofrecerle al hombre, suplir todas sus necesidades, pero sin Dios, dejando afuera a Dios. Un sistema en el cual Dios está completamente ausente. Eso es el mundo, el sistema del mundo. Entonces el mundo es un sistema anti-Dios, fue creado por Satanás después de la caída del hombre. O sea, si lo creó Satanás, ¿puede ser bueno el mundo? No. ¿Puede cambiar y volverse bueno? No, lo creó Satanás, no el planeta. El planeta le pertenece al Señor. El Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, la tierra, el planeta, la tierra habitada es del Señor. El sistema que controla la humanidad, un sistema espiritual, ni siquiera es un sistema político, civil, es espiritual. Ese sistema que trasciende fronteras, generaciones, ideologías, ese sistema se llama mundo, es satánico. Fue creado por Satanás y es anti Dios y anticristo. Y dice el apóstol Juan que todo ese sistema está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versos 19 al 21. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Alguien acá sabe que es de Dios? ¿Puedes sentir el Espíritu Santo dentro? Que te dice que tú eres de Dios. Amén. Mira, Juan dice, lo vuelvo a leer, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Todo el sistema, todo el cosmos, ya lo vamos a explicar. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y ahí termina la epístola. Así que impresionante, el mundo entero está bajo el maligno. Toda la humanidad está bajo el maligno. Qué fuerte eso. Me impacta. Hoy me he sentido impactado por esta epístola a Juan, o sea, de Juan a la iglesia. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y nosotros estamos en el verdadero. ¡Qué privilegio! ¡Qué glorioso! Estamos en el verdadero. Él nos rescató y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Mientras tanto, el resto de la humanidad sigue estando bajo el maligno, bajo un sistema espiritual que se llama mundo. Ahora, cuando la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, habla del mundo, no está hablando de la tierra habitada, del planeta. Hay dos términos griegos para hablar de eso. Para hablar de la tierra habitada, del planeta, la redondez de la tierra, tal vez use otra versión, está la palabra griega oikúmene. Oikúmene significa el planeta, la tierra. Y para hablar del mundo está la palabra griega cosmos, que es este sistema. No, el cosmos no es físico, es un sistema espiritual, es un arreglo invisible que controla el planeta, que controla específicamente a la humanidad. Y la humanidad, indirectamente igual, controla el planeta. De los que están extinguiendo un montón de especies y destruyendo la ecología somos los seres humanos. El hombre en realidad sigue administrando el planeta, de alguna forma. Entonces, este sistema mundo está completamente bajo el maligno porque fue creado por Satanás con el objetivo de subyugar el hombre, bajo un sistema en el cual Dios está totalmente ausente. Dios no está. Recuerda, el mundo fue creado por Satanás para ofrecerte a ti, proveer todas tus necesidades, pero sin Dios. Está organizado deliberadamente por Satanás para que Dios esté ausente. Es por eso que nada de lo que el mundo hace contiene una referencia al Dios verdadero. Nada. Ni siquiera la religión del mundo. Porque el mundo también tiene religión. Varias religiones, de hecho. Y tolera todas las religiones, excepto la adoración al único Dios verdadero.
Basta que leas un poco de historia. Lee la historia de nuestros hermanos anabaptistas. Por ejemplo, en Europa, hace no tanto tiempo, 500 años, perseguidos por todos los sistemas religiosos, hasta algunos que se consideran la iglesia de Cristo. Es tremendo. Y hasta el día de hoy, si tú ves, por ejemplo, las películas, ¿en qué película tú ves un cristiano que va, que se congrega el domingo o el día que sea? ¿En qué teleserie tú ves, no, que no puedo mañana, tengo casa iglesia? Y suena chistoso, pero si tú dices que 1 de cada 5 chilenos es evangélico, no es descabellado que 1 de cada 5, porque a diferencia de los católicos, los evangélicos se congregan. Porque mucha gente dice, soy católico, nunca he ido a misa, pues van 1 vez al año, pero por lo general el evangélico va al culto. Y si es pentecostal, con mayor razón va al culto. ¿Por qué nunca en las teleseries hay personajes cristianos? ¿Por qué nunca en las películas? Lo único que vas a encontrar... ¿Por qué en las películas de Disney no hay ningún cristiano? Son todos los personajes LGTBQ. Ningún cristiano. Raro. O sea, eso no es una cosa así como al azar. Es que se nos olvidó poner un cristiano. No. Eso es a propósito. Porque Satanás controla a la humanidad a través de este sistema. La humanidad no se da cuenta que está esclavizada, que es controlada por un espíritu, porque el mundo es un espíritu que controla y esclaviza a la humanidad. Y las pocas referencias que hacen a Dios va a ser para proponer una adoración adulterada de Dios o para desprestigiar a la verdadera adoración a Dios. Nunca vas a ver en un matinal que lleven un pastor para que suelte una palabra de bendición, unos principios, unos tips, algo. Siempre va a ser para hablar que algún pastor, no sé, se robó plata, que no sé qué. Incluso ya, si abro el círculo, ¿cuándo fue la última vez que un matinal llevó un curita para que soltara un principio? Aunque yo no estoy de acuerdo prácticamente nada con el curita. Pero ¿cuándo fue? No. Para lo único que hablan de Dios o de Jesucristo es para desprestigiar la fe a los creyentes. ¿Tú crees que eso es casualidad? Eso es intencional, pero no intencional ni siquiera de la gente que está allí manejando esa edición. Es intencional del espíritu que los esclaviza, el espíritu del mundo, que se opone a todo lo que huela al Dios verdadero. El mundo te odia, a ti, te odia. Y tú deberías odiar al mundo. El problema es que nosotros amamos al mundo que nos aborrece. Estamos locos. Esto es fuerte. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuál es el consejo apostólico? En 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo. Ya vamos a desarrollar eso. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fuerte. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿pero qué cosa, pastor? Todo lo que hay en el mundo, insisto, no en el planeta, en el sistema espiritual, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces el mundo es un sistema anti-Dios. El mundo es enemigo de Dios. Si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Entonces, tú tienes que elegir tus amistades. O eres amigo del mundo o eres amigo de Dios. Ahora, esto no significa que ahora no vas a ir al trabajo, no significa que ahora no puedas tener amigos que no sean cristianos, porque si no, ¿a quién le vas a predicar? No significa que no puedas ir a hacer una vida normal por ahí y tengas que irte a vivir en una comunidad, en una parcela en el cerro, cultivar tu propia comida, como nuestros hermanos menonitas lo hacen hoy día. El problema es que no van a ganar a nadie así. Claro. Claro, o sea,
Eso es lo que no debemos hacer. No podemos aislarnos, pretender aislarnos de la gente, buscando aislarnos del poder espiritual que los tiene secuestrados. O sea, yo lo que tengo que ser capaz es de relacionarme con la gente para poder traerlos a Cristo. Pero dentro mío tiene que haber una claridad para no corromperme con el sistema del mundo. Esto es igual que Daniel en Babilonia, que no se contaminó con la comida del rey, él estaba ahí, estaba al lado de todos estos tipos que hacían brujería y un montón de cosas, pero ¿cuál fue el cuidado de Daniel? ¿Qué es lo que como? Lo que entra en mí, lo que hacen los otros yo no lo controlo, pero lo que entra en mí yo sí lo controlo. Ahí hay un principio. Ahí hay un principio. Yo no puedo comer mundo, no puedo comer lo mismo que ellos comen, en el espíritu. Aunque trabajo con ellos, aunque somos incluso tal vez amigos, aunque hay una relación, aunque hay, no sé, frecuentar algunos lugares que tenemos que ir. O sea, no es que, insisto, no nos podemos aislar en una montaña, no podemos meternos a un convento, no tiene ningún sentido vivir en un monasterio excluido de la sociedad, o en una parcela, en una comunidad escondida. No, tenemos que estar insertos. Jesús dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Para eso hay que estar allí, en medio de la gente. El tema es cómo, porque es el tema, Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Jesús ora al Padre y Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que eso es interior. Entonces vamos a ver, y por eso vamos a tomarnos 2 clases, podríamos tomarnos 6 meses, pero vamos a tomarnos 2 clases para discutir un poco esto. ¿Cómo hago para no corromperme dentro? Para no comer de la comida del sistema. ¿Cómo hago para no amoldarme a la era que me tocó vivir por el propósito eterno? Ese es el asunto. Porque hoy día tenemos una iglesia mundana. Pero no mundana, no crea, cuando uno habla de iglesia mundana, muchos cristianos hoy entienden, sí, porque las hermanas ahora usan pantalón. No tiene que ver con una forma de vestirse, aunque hay ciertos límites mínimos de decencia. Pero no tiene que ver, no estoy hablando de una forma de vestir, no estoy hablando del largo del pelo, no estoy hablando de cosas externas. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de que yo estoy viviendo para los intereses del sistema, que el sistema me absorbió con su agenda, con su lista de prioridades. O sea, si las prioridades de un mundano son las mismas que las mías, entonces yo soy mundano. No porque yo no vaya a la iglesia, no porque yo no ofrende, mis prioridades están alteradas. El reino no es primero para mí, entonces soy mundano. Es así de simple, no importa que uses falda larga, pelo largo, que te pongas 3 velos. Da lo mismo si haces todo eso, diezmas 2 diezmos y ofrendas en la mitad de tu sueldo, pero si tu lista de prioridades es la misma que la de alguien que no tiene a Cristo, eres mundano. Eso, el fin del mundo es algo que va en el corazón, no tanto en lo externo. ¿Se entiende? Avanzamos. Debemos ver que no hay nada bueno en el sistema organizado del mundo. No hay nada rescatable. Todo en él está lleno de corrupción. Necesitamos ver, como dijo Juan, que todo el mundo está bajo el maligno. No hay términos medios. O sea, si alguien dice, no, yo soy agnóstico, yo no creo en Dios, no sé, yo no sé si existe o no existe, no sé, no puedo decirlo, soy agnóstico. Bueno, pero eso suena a una declaración de neutralidad, pero no lo es. No existe la neutralidad espiritual. Jesús dijo que si no estamos con Él, estamos contra Él. O sea, si tú no estás en el reino del amado Hijo, entonces estás, por defecto, bajo la potestad de las tinieblas, esclavizado por un sistema del mundo que lo ha hecho tan bien que ni siquiera sabes que estás esclavizado. Es fuerte. Segunda de Pedro 1, verso 4, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es ser salvo. Que el Señor nos llamó por su misericordia, por su gracia, nos hizo participantes de su naturaleza divina, y nos hizo huir de la corrupción que hay en el mundo. O sea, alguien que no se identifica con estar huyendo de la corrupción que hay en el mundo debiese replantearse si ha entendido lo que es ser salvo. Y aún más, tal vez, ¿fuimos salvos? Ser salvo es recibir la vida y la naturaleza divina
Y a partir de ahí, huir de la corrupción que hay en el mundo. Desmoldarnos de los patrones de este sistema, de los intereses del sistema. Desmoldarnos. No os amoldéis a esta era, dice la palabra en Romanos. No os amoldéis. Salir del molde, eso tiene un costo. Ser diferente, ser distinto. Se van a reír de ti, se van a burlar. Tal vez hasta te peguen. Tiene un costo. Si pasamos como uno más, tal vez el mundo nos absorbió. Esto no significa que te pares en tu trabajo con un megáfono a predicar. El solo hecho, las conversaciones diferentes, el vocabulario que usas, cómo ves la vida, hablan mucho más a veces que un discurso así elocuente, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 2 al 7, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Ahí estábamos. Conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos tú y yo, hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ya no más, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, mira qué maravilloso, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios nos sacó del mundo para sentarnos en los lugares celestiales con Él. Tenemos que huir de la corrupción del mundo, que insisto, no es algo físico, por lo general, es algo espiritual, por lo general. Evidentemente también tú puedes pecar con tu cuerpo. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo quiero que notes el hilo conductor acá. El mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y tú ya estás muerto y fuiste escondido en Él. Por ende el mundo no te conoce. ¿Quién es este? No lo conozco. Pero tú dale con el mundo. ¿O no? Nosotros, me incluyo. Dale, no, es que el mundo, no, pero es que... Y nuestra lista de prioridades es la misma que la de los mundanos. ¿Por qué? Nos absorbió. Nos absorbió. Debemos ser tajantes en nuestra resolución para con el mundo. Pablo dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esa es la resolución de Pablo. Le costó su cabeza, le costó latigazos, le costó cárcel. Capaz acá no nos van a encarcelar, pero si tienes que ser perseguido, odiado. Se difundió un video de la India el otro día, de un grupo de extremistas hindúes, radicales, haciendo un juramento. Decían, yo no le voy a dar trabajo a ningún cristiano y ningún musulmán, no voy a hacer negocios con él, voy a asegurarme de que no prosperen, de que no les vaya bien, que no surjan. Hay muchos cristianos allá que pierden sus empleos por ser cristianos. Hasta los musulmanes, imagínate, radicales estos hindúes extremistas. No todos son extremistas por lo demás, muchos sí. O sea, no esperes que si tú pensabas que ser cristiano no iba a tener ningún costo para ti, estás equivocado. Esto te va a costar todo. Todavía estás a tiempo de huir. Todavía estás a tiempo de no volver la próxima semana. Sería el peor error de tu vida. Pero nadie está aquí obligado. Nadie está en Cristo obligado. Hermano, tenemos que empezar a cortar, tenemos que empezar a poner el hacha a la raíz, como dijo Juan el Bautista. Que el Señor corte lo que tenga que cortar, aunque duela. ¿Sabes qué? Cuando uno tiene una herida y se infecta,
¿He visto cuando uno le dice a los niños, pero límpiate bien para que no se infecte? Ay, 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 y se le infecta. Más duele. Y cuando tú quieres limpiar, hasta el agua duele en una herida infectada. Hay cosas que tal vez duele tocarlas en nosotros, porque están infectadas, tienen pus, tienen que ser sanadas por el antibiótico de la palabra. Tenemos que ser vacunados con esta inyección divina, sobrenatural de la palabra. Santiago 4, del 4 al 5, dice, oh almas adúlteras. Almas adúlteras. O sea, aquí la ley se elevó a 10.000. Antes decía, no cometerás adulterio. Bueno, te informo que tu cuerpo no es la única parte de ti que puede cometer adulterio. ¿Qué es lo que es adulterio? Engañar a tu esposa o a tu esposo. Bueno, mi cuerpo podría engañar a mi esposa. Dios me libre. Incluso mi mente podría engañar a mi esposa. Dios me libre. Pero mi alma también puede engañar a Cristo. Yo puedo adulterar en mi alma, engañando a Cristo, y ir detrás de otro marido espiritual, en este caso el mundo. Mira, te lo leo completo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Wow, o sea, el Espíritu Santo que te habita, te cela, Él te ama con un amor celoso, nos anhela celosamente. Oye, ¿por qué te vayas a pasar toda la tarde haciendo cosas del mundo, todo tu tiempo para el mundo? ¿Y cuándo tiempo para mí? El Señor lo ponemos al último de la lista de prioridades. Ay, Señor, hermano, llegó el tiempo que seamos confrontados. El Señor viene, amados, el Señor viene. El Señor viene. Bueno, vamos a entrar aquí a una subsección. Vamos a hablar una subsección que es el nacimiento de la cultura. Vamos a hablar un poco de la cultura humana. La cultura es una expresión del mundo, el sistema del mundo. Vamos entonces a Génesis capítulo 4 del 17 al 22. Vamos a ver acá el nacimiento de la cultura, cómo surgió la cultura humana. Dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad. Eso implica que aprendieron cómo construir ciudades. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Creativo. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Tan difíciles los nombres. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces, dijimos al inicio que en el huerto Dios proveía para todas las necesidades del ser humano. El problema es que ya el huerto era un lugar al que el hombre no podía acceder, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces Satanás crea este sistema que es el mundo para buscar proveer al hombre de todas las cosas que él necesitaba y que ya no las tenía porque no estaba en el huerto. ¿Y cómo esto comenzó a generarse? Los descendientes de Adán construyeron sus vidas en el sistema del mundo y comenzaron a desarrollar los inicios de la cultura humana. ¿Qué es la cultura? De acuerdo a algunas definiciones que recopilé, cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grados de desarrollo en todos los quehaceres del ser humano, social, industrial, científico, artístico, religioso, etc. Una cultura determinada es el conjunto de manifestaciones en que se expresa un pueblo en particular. O sea, es la expresión de un pueblo.
Ahora, en este relato de Génesis que leímos, podemos ver que Caín edificó una ciudad y le puso Enoc, igual que su hijo. O sea, esto implica que el ser humano aprendió a lo menos o desarrolló los principios básicos de la arquitectura, de la ingeniería, del urbanismo y de varias disciplinas más. Construir una ciudad no es tan fácil. ¿Alguien acá ha intentado armar un escritorio? Bueno, construir una ciudad no es tan fácil. Y tú dices, ¿ingeniería? ¿En qué universidad estudiaron eso? Bueno, es que este concepto de que el hombre fue como evolucionando y antes eran tontos y andaban con taparrabos y ahora somos muy inteligentes, eso no es así. El hombre era igual de inteligente antes que ahora. Lo que pasa es que ahora tenemos internet, pero antes eran igual de inteligentes. Mira los ingenieros romanos. Hay caminos romanos que tienen 2000 años y han durado más que los caminos que hacemos ahora. No eran tan tontos. Mira los acueductos, transportaban agua hasta 50 kilómetros de distancia. Mira, por ejemplo, los baños termales que tenían calefacción subterránea por abajo de la tierra. No eran tan tontos. El hombre no va evolucionando. Tampoco va, yo diría, desevolucionando. No sé cómo se diría eso. Decreciendo en una evolución negativa. El hombre es el mismo que al inicio, es carne. Es igual de carne, punto. Entonces, ellos eran muy inteligentes, igual que nosotros. Construyeron esta ciudad. Y luego vemos que algunas generaciones después Lamec tuvo 3 hijos que armaron como la tienda o la carpa de la provisión para el ser humano. Fueron como construyendo los pilares de lo que es la cultura. Hay 3 cosas acá. El primero fue Jabal, el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Eso fue el precursor de la ganadería. Eso aseguró el sustento para los pueblos. La ganadería te da sustento, te provee muchas cosas, te provee, bueno, obviamente carne, te provee leche, te provee lana y muchas cosas más, sustento. El segundo fue Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y música. Esto implica el desarrollo de las artes, la música, el entretenimiento, el placer, el ocio. También es una necesidad humana. También es importante, ¿sí o no? Esto representa el desarrollo del entretenimiento y el placer. Y el tercer hijo fue Tubal Caín, que fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. O sea que fue el precursor de la metalurgia, trabajo con metales, y de forma indirecta también la fabricación de armas, lo cual entrega protección. O sea que estos 3 hijos de Lamec intentaron cubrir las 3 necesidades más básicas del ser humano: sustento, placer y protección. Jabal, Jubal y Tubal Caín. Y teniendo estas 3 cosas cubiertas, el ser humano determinó que no necesitaba a Dios, sino que podía suplir sus propias necesidades. Y Satanás pensando, jaja, mordieron el anzuelo. Pero en realidad lo que hace el sistema del mundo es esclavizar al hombre. Y es una esclavitud tan perfecta que el hombre no sabe que es esclavo. Ese es el problema. Claro, como la Matrix. Pero ya nadie, yo me di cuenta la otra vez, estábamos con los jóvenes, les pregunté, ¿nadie ha visto Matrix? ¿Sí o no, Steffi? ¿Tú has visto Matrix? Bueno, tú sí, pero los otros nadie la había visto, no entendieron la referencia. Bueno, los más jóvenes, me refería a los jóvenes. Luis tampoco la ha visto, los jóvenes no la han visto. Entonces, en cada generación la cultura continuó desarrollándose, surgieron subculturas, porque finalmente cada pueblo fue desarrollando su propia subcultura, su propia cultura identitaria, pero finalmente cada cultura es lo mismo, es cultura humana, es una expresión del sistema del mundo. Esa es la cultura, es una expresión del sistema del mundo. El origen de todas las culturas está en el sistema corrupto del mundo. Es por eso que Dios está completamente ausente en toda forma de cultura humana. O sea, cuando yo voy a la India, la cultura india, Dios está ausente de esa cultura. Y cuando vengo a Occidente, la cultura occidental, Dios está ausente también. No creamos que nuestra cultura chilena es mejor, o la cultura latina, o la cultura norteamericana. Toda cultura humana tiene una deficiencia, que es que Dios está ausente.
la religión es una expresión del sistema del mundo. Porque ya vimos ya en una clase anterior, bien anterior, que el reino es contrario a toda forma de religión. El mundo es religioso, pero no es espiritual, no tiene a Cristo. Es religioso, pero no tiene a Cristo. Entonces el reino es contrario a toda forma de religión. La cultura, toda cultura tiene una religión propia, distintas expresiones religiosas. Incluso hay más de una religión en la cristiandad, religión cristiana, pero donde Cristo está ausente. Pero nosotros no queremos religiones, queremos a Cristo. No es lo mismo. Entonces Dios está completamente ausente de toda forma de cultura humana. ¿Por qué? Porque es un producto del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Esto es fuerte, esto es un golpe al ego, esto es un golpe a nuestro intelecto, a nuestras capacidades productivas, culturales, intelectuales y artísticas, lo sé. Pero esta es la razón por la que debemos despojarnos de toda cultura que adquirimos en el mundo para entrar en el reino y vivir en el reino y poder abrazar la cultura del reino, que es completamente diferente, radicalmente diferente de la cultura que aprendimos de niños, cualquiera sea, en cualquier país que hayamos nacido. La sociedad, como un cuerpo externo, es el resultado de la cultura interna, así como el vivir de una persona es el resultado del estado de su alma. El alma se expresa hacia afuera, en tu vivir, en tu cuerpo, lo que tú haces. De la misma manera, colectivamente, la sociedad es el resultado de su cultura, que equivaldría al alma colectiva de un pueblo. O sea, un pueblo tiene un alma colectiva y es su cultura. Es la forma de pensar, la cosmovisión que produce como resultado el cuerpo de esa sociedad, lo que esta sociedad hace. Pero eso es influenciado por su cultura, su alma. Y si nos adelantamos un poquito más, que esto lo vamos a hablar después, también hay un espíritu detrás, porque esta cultura no surgió sola, hay un espíritu, el espíritu predominante de la época, y finalmente el espíritu del mundo. Si tú ves en una sociedad, es como un cuerpo, pero detrás hay un alma y un espíritu, así como tú. Entonces, ¿cómo Dios transforma las sociedades cambiando la realidad en el espíritu de la gente, para luego transformar su mente, su cultura, su cosmovisión y desde allí transformar la sociedad? ¿Es posible tener ese grado de influencia? Es posible, aunque nunca vamos a cambiar el sistema en esta era. No en esta era. En esta era el mundo va a seguir operando y el mundo entero está bajo el maligno. Y la iglesia va a ser como una punta de lanza, va a ser como las arras, como el anticipo de lo que puede ocurrir con un pueblo completamente gobernado por la vida de Dios, como va a ocurrir en la era venidera, en el milenio. Ahora, ¿puede haber un grado de influencia en las esferas sociales en esta era? Sí, y lo vamos a ver, vamos a dedicar algunas clases a hablar de eso, y vamos a hablar de cómo los cristianos podemos aportar en política, podemos aportar en las leyes, en las artes, en la medicina, en la ciencia. Muchos de los grandes científicos modernos eran cristianos, cristianos profesantes. Muchos de los grandes eruditos en distintas materias, incluidas las leyes, eran cristianos. Muchos de los grandes filósofos, no todos, por supuesto, pero muchos eran cristianos. O sea, sí hay una medida de influencia, ya lo vamos a ver, pero nos estamos adelantando bastante. Pero ya vamos a llegar allí, en este tercer módulo de la manifestación del reino. O la demostración, así le pusimos, la demostración del reino. El comportamiento de una sociedad es parte de las ramas, pero la raíz está en la cultura. Este es el origen de todo el actuar de los pueblos. La cultura humana es el fruto y la expresión del sistema del mundo. Por ende, como el mundo es un sistema anti-Dios, toda la cultura humana es anti-Dios. Fuerte, ¿eh? El género humano caído produjo una cultura corrupta, que es fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tanto la maldad como la bondad humana expresadas en la cultura son herramientas del mundo para mantener a la humanidad esclavizada bajo la autoridad de Satanás. Ese es el cuadro que tenemos.
hasta ahora, y vamos a dejar hasta acá. La próxima semana vamos a seguir, porque el punto que sigue es bastante largo y no quiero recortarlo ni que lo dejemos a la mitad. Que se titula, tú lo puedes ver allí, El mundo ya fue juzgado. Porque Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo ya juzgó al sistema del mundo. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Para qué? Para que fuésemos trasladados al reino del amado Hijo. Y ya no viviéramos conforme a este sistema, sino conforme al sistema de Dios. Para que ya no vivamos conforme al espíritu del mundo, sino conforme al espíritu de Dios. Y ya no vivamos expresando la cosmovisión de este sistema, la forma de pensar del sistema, sino la de Dios. O sea, Dios tiene que hacer como una reingeniería en nuestra mente y en nuestra alma, ser reconfigurados a la realidad en la cual ahora vivimos en el Espíritu. Porque tú y yo fuimos trasladados al reino, pero seguimos viviendo muchas veces como si siguiésemos viviendo en el mundo. Ya no vivimos en el mundo. Y solo como un adelanto, Pablo dice, en cierto lugar, dice, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Os sometéis a preceptos tales como, y habla varias cosas. O sea, lo que te deja entrever es, amados, ustedes ya no viven en el mundo. ¿Por qué siguen viviendo como si vivieran en el mundo si ya no viven en el mundo? Fueron trasladados al reino del amado Hijo. Tenemos un desafío y comienza con ser claros. Ser gente que toma una resolución. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado a mí. Y eso no significa que ahora me voy a dejar el pelo largo, que las mujeres van a usar falda, que los hombres nos vamos a comprar un terno con corbata. Yo no tengo corbata. Eso da lo mismo. Yo sé que quizá a ti te parece así como obvio, pero quiero reafirmar, esto no se trata de que haya un cambio necesariamente en lo externo, en cuanto a lo cosmético. No es un cambio cosmético, aunque la Biblia habla del cuerpo también, pero esto no es un cambio cosmético exterior, de apariencia. Es un cambio en mis prioridades, en mi manera de pensar, de ver, de sentir. Ahí se ve si yo estoy viviendo acorde al reino o acorde al mundo. Entonces vamos a seguir hablando de esto. No quiero que nos apuremos, vamos con calma, vamos allí meditando cada versículo que estamos leyendo. Si quieres puedes complementar allí con la lectura del libro y que el Señor pueda iluminarnos en qué cosas estamos tolerando mundo en nosotros. Creo que todos nosotros necesitamos ser confrontados por el Señor en esto, todos nosotros. Uno en un área, otro en otra área. Si quizá mi hermano tiene resuelto un área, pero yo no la tengo resuelta, y quizá yo tengo resuelto un área y mi hermano no. Cada uno en un área necesita ser confrontado por el Señor en cuanto a esto. Oramos, Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre nos amonesta y nos exhorta en el tiempo oportuno para que hagamos los cambios y las correcciones necesarias. Señor, queremos hoy determinarnos a vivir contigo, caminar contigo, Señor, en tu verdad, en tu luz, en tu palabra. Queremos ser gente de reino y no gente mundana que viva acorde a las prioridades del sistema, sus metas, sus intereses. Queremos desmoldarnos del sistema, desmoldarnos de la era que nos tocó vivir, para vivir conforme al reino de los cielos. Muéstranos, Espíritu Santo, en qué áreas hemos sido mundanos. Mundanos. Señor, tal vez no en lo que el estereotipo que nosotros teníamos, tal vez religioso o legalista de lo que es mundo, sino en la realidad espiritual, Señor, dentro de nosotros, en qué cosas el mundo nos permeó, sin que nos hayamos dado cuenta, Señor. Danos luz, Espíritu Santo. Danos luz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.